Hoy, juicio final. Taxis versus Move y Uber. Abrimos el debate y el juez sos vos. Buenas noches, soy Camilo Suárez. Yo soy Felipe Grosso, ¿cómo les va? Esta noche tenemos una edición especial nuevamente. Se habló mucho, demasiado de este tema, taxis versus Uber versus Move. ¿Cuál es lo que es la realidad? ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los buenos? Vamos a seguir debatiendo sobre este tema hoy. La realidad es bastante más compleja y merece un debate, ya que las tecnologías están afectando y cambiando, pero por completo, todo el mercado laboral y la forma de trabajar de la gente. Es ahora que tenemos que definir miradas, intentando con empatía poder entender a todos los sectores. Y luego con un amplio panorama de los hechos sentar una postura. Por eso esta noche usted, señor, señora, tal vez se convierta en juez o simplemente en un espectador. Va a tener todos los elementos para dar su veredicto. Veredicto sobre el problema de Uber, de Move, los taxistas, los usuarios, va a poder opinar. Una última información sobre este caso es que la Junta Municipal de Asunción está elaborando un proyecto para legalizar o formalizar los servicios de Uber, Move y otro tipo de modalidades a fin de que estas plataformas operen libres y sin ningún tipo de constreñimiento. Mientras tanto, los taxistas presentaron ante la Junta sus preocupaciones con respecto a la nueva ordenanza para regularizar esta plataforma. Y no descartan, de hecho ya anunciaron para mañana una huelga con un 20% solamente de cobertura y van a copar los sectores del Centro de Asunción y también el Congreso Nacional. Así que queda en sus manos, queda en su poder, señor, señora, convertirse en juez o, como le decía, ser un simple espectador de la realidad nacional y dejar que la historia se defina sin su participación. Esa elección está en sus manos. Bienvenido al juicio final. El futuro llegó hace rato, todo un palo, ya lo ves. Veámoslo un poco con tus ojos. El futuro ya llegó. Esa es la primera estrofa del clásico Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, tiene que ver con lo que les voy a contar. Hoy quiero iniciar contándoles la historia de Christopher. Él trabajaba a tiempo completo y ganaba sueldo mínimo. Su esposa había estado embarazada 5 veces. Sí, 5 veces. Sufriendo pérdida en las 5 ocasiones. Brutal. Conozco parejas muy cercanas que apenas con un embarazo perdido no consiguen reponerse durante el resto de su vida. Estando su esposa embarazada por 6ª ocasión, lograron detectarle una anomalía que implicaba un tratamiento que requería la aplicación de una vacuna diaria. Cada vacuna, señor, señora, cuesta 75.000 guaraníes diaria. Era imposible para Christopher cubrir esos gastos. Buscando un ingreso extra, se inscribió para ser conductor de una de las plataformas que actúa como nexo entre usuarios que buscan una alternativa de movilidad y conductores particulares que desean obtener de manera ocasional un ingreso adicional transportando a dichos usuarios. Ambos tienen que obviamente inscribirse a la aplicación correspondiente, puede ser Move, puede ser Uber, para utilizar su servicio de intermediación digital. Hoy la bebé, producto del 6º embarazo, tiene más de 1 año y la esposa de Christopher vuelve a estar embarazada, necesita de vuelta el tratamiento. Christopher terminó dejando el trabajo a tiempo completo porque siendo chofer en una de las plataformas, en Move, siendo Mover, ganaba igual o más que el anterior trabajo, haciendo las 8 horas. Además, su trabajo en la plataforma le permite tener flexibilidad para estar al tiempo requerido al cuidado de su esposa y su familia. Para Christopher el futuro llegó hace rato. De las plataformas disponibles, una de ellas es de capital paraguayo. Ambas emitan factura legal por cada viaje realizado. Incluso la Secretaría de Tributación premió a una de ellas por su buena gestión tributaria, tras superar diversos controles aleatorios. Ambas plataformas cuentan con múltiples medios de pago. Uno puede pagar en efectivo, puede pagar con tarjeta, puede pagar con algún tipo de transferencia. Le dan facilidad a los consumidores. Valor agregado es que los choferes cuidan su reputación, ya que una mala calificación, uno puede puntuar en esa aplicación, implica serios dolores de cabeza para volver a tener otro trabajo o otro viaje, ¿verdad? El conflicto entre los líderes taxistas en estas plataformas que se dan en Paraguay no es un fenómeno nuevo. Se da en muchísimos países, se sigue dando. Sin embargo, somos particulares, y cuando no en un punto. Paraguay siempre es particular en algunas cosas. Pocas veces se ve que los municipios sean quienes hagan el papel del malo de la película, siendo ellos quienes aprietan a las plataformas con diversas regulaciones, olvidándose que la mayor regulación es y será el mercado. O sea, nosotros, señor, señora, consumidores, los usuarios, somos nosotros quienes tenemos el derecho de elegir, más allá de los compromisos políticos que tengan los líderes gremiales, los taxistas y las autoridades municipales de turno. Ese es el negocio real, el de las costosas paradas y el de aquellos que son propietarios de varias unidades de taxi que los convierten en verdaderos empresarios. Están muy lejos de ser humildes choferes que en realidad son apenas los que trabajan para esos empresarios y cobran una parte ínfima de lo recaudado.
Es por eso que esta columna venimos pidiendo que para las próximas elecciones municipales tengamos intendentes y concejales con coraje, con el coraje que exige una ciudadanía que hace rato quiere llegar al futuro, así como Christopher. Porque eso también se trata de la política, esa mala palabra que empieza con P y termina con A. De políticos con coraje de llevar a la gente a un futuro mejor, un futuro posible. Como diría Patricio Rey y los Redonditos Ricota, o el Indio, como quieran, depende de los tiempos de la banda, el futuro llegó hace rato. Y estoy seguro que también llegará para los taxistas. Eso sí, permítame dudar que sea de la mano de la actual dirigencia gremial. Tengo que decir que me sorprende. Por un lado, gratamente escucharle a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, un grupo, digámosle, antisistema, que ni siquiera se prestan para grabar en las grandes discográficas internacionales, hacen sus propios conciertos, convocan a la gente, rehuyen el circuito comercial. Si Patricio Rey escuchara que su música se está utilizando para dar fundamento a unas multinacionales que lo que están haciendo es fomentar la autoexplotación, contando historias como la de Christopher, que ante el drama de su esposa, su pareja, embarazada, perdiendo la criatura, tiene que recurrir a autoexplotarse para solucionar un problema que es de salud pública, que debería ser el Estado el que solucione. Imagínense cómo estaría en este momento Patricio Rey escuchando su música. Otra cosa que me sorprende es que los paraguayos fuimos domesticados hace tanto tiempo de enfrentarnos pobres contra pobres. El problema no es ni el chofer de Move, ni el chofer de Uber, ni el taxista. El problema es que detrás de todas estas plataformas, sean taxis tradicionales, sean Move o sea Uber, hay algunos empresarios que se enriquecen con el sudor de la gente. De esa gente que nos acostumbraron a nosotros de esconder la cara al patrón y poner la cara al trabajador para odiarle de tanto en tanto a algunos de los trabajadores y descargar nuestra furia. En la tradición judeocristiana tenemos el famoso mito del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Permítame una vez más explicarle en qué consiste ese mito. El mito dice lo siguiente: como yo pecador soy tan cobarde de asumir mis propios pecados, tengo que sacrificar a un cordero ante la ira de los dioses para aplacar justamente su ira y decirle: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Llegó el momento en que dejemos de sacrificar corderos y asumamos nosotros mismos nuestros pecados. Llegó el momento en que como sociedad paraguaya dejémonos que de tanto en tanto busquemos excusas en que el problema es de los campesinos, de los limpiavidrios, de los cuidacoches, ahora de los taxistas, cuando no de trabajadores de la ANDE cuando se corta la luz eléctrica. Aquellos que se benefician con el sufrimiento del pueblo nos tiran esto como aquel circo romano para que nos entretengamos peleándonos entre pobres. El problema no es que Christopher sea o no un trabajador que en sus horas extras trabaje para Move. El problema es que Christopher debería de tener derecho a una salud pública, gratuita, universal y de calidad y no estar autoexplotándose para conseguir la vacuna de su hija. Vamos a la pausita, venimos enseguida, dale. Enseguida estamos con mucho más en Juicio Final. Misión especial: Taxis versus Move y Uber. Bueno, bienvenido nuevamente a este circo romano que lo dije desde un primer momento. Ponen en el banquillo de acusados a las víctimas del proceso y no a los responsables de esta situación. Repito una vez más, ni el taxista que está detrás del volante, ni el trabajador que está detrás de Uber son los responsables. Es más, ¿sabe usted, señor, señora, dónde queda la cuenta bancaria a donde van depositadas finalmente las ganancias de esta plataforma Uber? No se escribe ni en castellano ni en guaraní, allí donde van las verdaderas ganancias. Plataforma mundial. Pero bueno, vamos a una historia de un taxista, un protagonista de esta pelea que estamos asistiendo como sociedad paraguaya, como circo romano, a favor o en contra de uno, buscando el bueno y el malo. Repito nuevamente, entre los dos que están siendo víctimas. Luis Viera, un taxista. Somos humanos, también tenemos nuestros errores. Somos padres de familia, somos abuelos. Y quien más, quien menos, el que tiene un amigo taxista sabe lo que somos los taxistas. Mi primera etapa de taxi fue desde el 83, cuando tuve 21 años, cumplí 21 años. Estuve en la parada 51 hasta el 86. Luego salí del taxi, trabajé en otras cosas y en el 92 ingresé nuevamente en el taxi. Desde el 92 a esta época, a esta fecha, estoy en el taxi. Y lo que logré fue, por ejemplo, mantuve a mi familia, a mis hijos. Tengo un hijo de 35 años, uno de 27. Los estudios que ellos tuvieron lo pagó el taxi. Claro, con mucho sacrificio, ¿verdad? Pues acá no tenés horario, acá no tenés un sueldo. Acá vos tenés que tener una meta y un objetivo, ¿verdad? Una meta de tanto y un objetivo de tanto. Yo así me manejaba.
Yo en una oportunidad una señora tuvo familia en mi auto. Cuando llegué al IPS no le cobré nada, al contrario. Tuve que entrar ahí con un poquito de plata porque el señor no tenía. Y así cosas que en el taxi es una historia, es algo que no, una vez que te pica el bicho del taxi no salís más. Por eso es difícil que cualquiera nomás se ponga a conducir un vehículo transportando gente, ¿verdad? Primero lo de la crisis económica que hay, ¿verdad? Que viniendo con esto, conjunto con esto, se complicó bastante. Bajó un 50% de recaudación. Yo estoy trabajando con otro amigo que la rendición es 50-50, 50 para él, 50 para mí. Él trabaja 24 horas, yo trabajo 24 horas. Y lleva 180, 190, 200 mil a reventar, lleva en un día. Y ese tiene que durar, 2 días le tiene que durar. Tiene que comer, tiene que vestirse, no está alcanzando. Antes llevaba 200, 250, que es buena platita, ¿verdad? Yo no estoy en contra del Uber ni contra la plataforma del Uber ni el Move, ¿verdad? Pero vamos a jugar, ¿cómo se dice? 11 contra 11. Y con las leyes, con las reglas bien claras. No que uno tenga ventaja de todo, no que no paguen nada, porque legalmente no están pagando nada. Tributan, yo tengo una amiga, una pariente que tributa en Caapucú su auto y viene a trabajar en Asunción. Está sacando plata de acá, ¿verdad? Y repercute, y aparte para mí no es legal lo que hacen. Los conductores. Y son prepotentes, Son prepotentes y no saben que uno es, como decimos, padre de familia, tiene que estar atento. Hay alguien que te espera en la casa. Varias historias que están detrás de la historia que se presenta como la historia oficial. El ser humano y la persona que está detrás del volante. Probablemente esta persona que nos estaba contando su historia, si mañana o pasado mañana se enferma y no puede ir a trabajar, no va a tener ningún otro tipo de ingreso. No tiene seguridad social, no tiene derecho a la salud pública, universal y gratuita, que es una responsabilidad directa del Estado. Si no trabaja varios días o porque un familiar se enfermó gravemente o él se enfermó gravemente, no solamente no tiene para comer, sino que incluso va a poner en riesgo la propia forma de pagar el auto. Ahora bien, si tuviera la fortuna de ser el propietario de ese auto, porque lastimosamente en los últimos años se fue consolidando cada vez más esa concentración de propiedad. ¿Sabe usted, señor, señora, que lastimosa y penosamente en una parada de taxi varias unidades de taxi son propiedad de una sola persona y muchas veces ni siquiera es un chofer? Probablemente Luis Argentino Viera sea el caso, uno más de los muchos casos que vemos de choferes honestos, taxistas que trabajan de sol a sol, muchos de ellos 24 horas, tratando de llevar el pan a su casa. Por eso cuando yo hablaba en mi presentación inicial, hablaba y apuntaba fuertemente a la dirigencia gremial taxista. Es ahí donde se ven líderes, entre comillas, empotrados hace 300 millones de años sin ninguna capacidad de autocrítica y también muy alejados de la democracia. Están empotrados ahí hace muchísimo tiempo sin ninguna. Pues te pregunto, Camila, ¿vos te parece que este modelo de dirigencia gremial, sindical, es válido todavía en estos tiempos? No, por supuesto que no, pero el problema nomás es que si nos quedamos nosotros en el problema de la dirigencia gremial, estamos desconociendo el problema de fondo. El problema de fondo es que es un derecho que se le niega a la sociedad tener un sistema de transporte público de calidad masivo. Si tuviéramos un buen sistema de transporte público, este tipo de dispositivos, sea taxi, move, complementarían la movilidad urbana. Pero no tenemos nada y la calle es la ley de la selva. Sálvese quien pueda. Estamos con Christopher en una llamada telefónica. Hola, Christopher, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches. Soy Felipe Goroso, está también conmigo Camilo Suárez. ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Christopher, ¿nos puedes contar un poco la historia de lo que fue tu ingreso a MOVE y cómo se dio ese ingreso, sobre todo las cuestiones de salud que estaban pasando con tu familia? Por favor. Sí, cómo no. Bueno, primeramente, mi señora estaba embarazada y yo estaba trabajando en un lugar, ¿verdad? Ganaba sueldo mínimo. Cuando mi señora nos enteramos que estaba embarazada, también nos enteramos que debíamos seguir un tratamiento, el cual primeramente consistía en comprar una vacuna y aplicarle todos los días hasta que nazca, en este caso la beba. Esa vacuna
me iba a costar más o menos entre 70 a 80 mil guaraníes cada uno. Bueno, como yo ganaba sueldo mínimo, tuve que buscar otras formas de generar ingresos, ¿verdad? Así que como me enteré vía redes sociales de la existencia de MOOC, bueno, me inscribí, llené el formulario, me inscribí, me contestaron y luego fui a una como una audiencia, ¿verdad? Hicimos el papeleo, verificaron el auto y bueno, me enseñaron a usar la aplicación y ese mismo día comencé a trabajar, ¿verdad? Y gracias a ese ingreso extra yo pude costear el tratamiento de estas vacunas que le estaba comentando para mi hija, porque en el sector público, en los hospitales públicos, no había esa vacuna. Y gracias a la existencia de MOOC me ayudó bastante y yo pude conseguir ese dinero que necesitaba para que mi hija hoy viva, tiene 1 año, 2 meses y está súper sana. Y ahora, otra vez, estoy con el mismo caso porque mi señora está de vuelta embarazada de 5 meses. Eso era Cristo. Y gracias a este ingreso extra que yo tengo, ahora puedo seguir costeando ese tratamiento ahora. Christopher, ¿cuál es un poco tu relación ahí adentro de MOOC? ¿Cuáles son los tratos que tenés con la empresa, el trato comercial? ¿Cómo se da eso? ¿Vos ganás por porcentaje? ¿Tenés horario? ¿No tenés horario? Ganamos por porcentaje. Ok. MOOC cobra una comisión del 20% y el 80% es para mí, ¿verdad? De cada viaje, 80% para el chofer y 20% para la aplicación. En cuanto a horario, cada chofer es libre de hacer las horas que a él le parezca mejor, ¿verdad? Y en el horario que le parezca. Okay. Camilo, ¿tenés una consulta? Sí, Christopher, la historia que nos estabas contando que, bueno, penosamente queriendo ser padre, madre, tuvieron que pasar por toda esta situación. El trabajo donde vos estabas antes de entrar a ser conductor de MOOC, ¿allí no tenías algún tipo de seguridad social, IPS o algún tipo de seguro médico? Tenía IPS. Y el IPS no había esa vacuna. Incluso siendo cotizante de IPS, no tenías la posibilidad de tener la vacuna que necesitaba tu criatura. Exactamente. En realidad, esa vacuna yo le aplicaba a mi esposa en la panza una vez al día, ¿verdad? Para evitar pérdidas, o sea, para asegurar el embarazo. Exactamente, señor. Y ahora, para solucionar eso, tenés que recurrir directamente a lo que ganás, comprás, pagás y le aplicás a tu esposa. Así mismo, señor. Todos los días. Christopher, muchísimas gracias. Gracias y fuerza, che, fuerza y éxitos. Muchísimas gracias por atendernos y por darnos tu historia también. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Tenemos un corte, Camilo. Cortecito. Vamos al corte, dale, vamos cortecito, dale. Breve corte y enseguida continuamos con Juicio Final, Alegatos Finales. En algún punto se cruzaron las historias, tanto de Luis Viera como de Christopher, y coincidían en cuestiones tan básicas como la salud pública. También coincidían en las cuestiones de necesidad de laburar ambos, cada uno en su profesión. También coincidieron en que necesitaban reglas claras, decían. Reclamaba Luis Viera, Christopher nos decía, yo trabajo las horas que yo puedo, con eso puedo sostener a mi familia, tengo una flexibilidad que me permite estar al lado de mi familia, me permite tener mucha atención sobre ellos, porque mi situación particular implica mucha atención, mucha permanencia también en la casa, y laburo las horas que puedo y en base a eso voy haciendo mi salario. Lo que tenemos que valorar en este tipo de enfoque que estamos haciendo como programa, y acá ya lo digo porque quiero sacar pecho por la producción y por todo el equipo de GEN, me parece muy válido poner los puntos sin que necesidad que los conductores tengan acá que tonguearse y llegar a un circo romano como lo planteaba Camilo. Contamos las historias, escuchamos cada uno de nosotros, vimos nuestro punto de vista y creo que la ciudadanía es la que tiene que elegir y tomar la decisión después. Hace poco tiempo nosotros conocíamos como Sociedad Paraguaya un escándalo que terminaba tumbando a un senador de la nación.
perdía su investidura el senador Dionisio Amarilla. ¿Por qué? Acusado de tráfico de influencia en una licitación en el Instituto de Previsión Social. Instituto de Previsión Social, que es la institución creada por el pueblo paraguayo, asumida por el Estado paraguayo para garantizar la seguridad en el futuro, una jubilación de aquellos trabajadores y trabajadoras que aportan durante toda su vida útil y tener algún tipo de asistencia sanitaria digna. 140 mil millones de guaraníes iban a tirar para hacer contratos de una empresa privada de seguridad. ¿Sabe qué historia nos contaba Christopher? Que tuvo que dejar de ser un trabajador formal y exigirse a tratar de salir a ganar el pan de cada día porque no conseguía una vacuna en el IPS. A mí, más que preocuparme si quién es el malo de la película, si los taxistas o los módulos Uber, quisiera decirle, Estado paraguayo, dejen de cagarse en la gente, dennos un transporte público y salud para todos. Para terminar, señores jueces, señores televidentes, quedan expuestos todos los alegatos, las pruebas, los testimonios. Queda en sus manos tomar una decisión, queda en sus manos elegir, queda en sus manos ejercer la democracia. La Corte declara por finalizado este juicio. Nos encontraremos pronto en el siguiente juicio final.